La familia de mi esposa me desprecia por no venir de una familia fina, pero no saben que estoy comprando su empresa familiar. Actualización 1. Nunca pensé que terminaría escribiendo algo aquí, pero varios amigos me dijeron que Reddit es el lugar perfecto para contar historias absurdas de la vida real, y la mía definitivamente lo es. Para ponerlos en contexto, mi esposa, Laura, viene de una familia extremadamente tradicional. Cuando digo tradicional, me refiero al tipo de familia que todavía usa palabras como linaje, estatus y nivel social como si viviéramos en el siglo XIX. Su padre, Ernesto, es dueño de una empresa mediana que fabrica componentes industriales. No es una corporación gigante, pero durante años le dio a la familia una posición cómoda y, según ellos, respetable. Yo vengo de un lugar completamente distinto. Mi papá era mecánico. Mi mamá trabajaba en una pequeña tienda de ropa. Crecí en una casa pequeña donde la mayor preocupación no era mantener apariencias, sino pagar las cuentas a fin de mes. Nunca nos faltó comida, pero tampoco hubo lujos. La diferencia entre nuestras familias fue evidente desde el primer día que conocí a los padres de Laura. Recuerdo perfectamente aquella cena. Ernesto me miró de arriba abajo como si estuviera evaluando si mis zapatos eran lo suficientemente caros para pisar su piso de mármol. Su esposa, Patricia, fue más educada, pero sus comentarios estaban cargados de ese tono que suena amable por fuera, pero por dentro es puro desprecio. ¿Y a qué se dedica tu familia?, preguntó ella. Mi papá tiene un taller mecánico, respondí. Hubo un silencio incómodo. Después Ernesto soltó una pequeña risa. Ah, trabajo manual. Lo dijo como si fuera una enfermedad. Laura apretó mi mano debajo de la mesa, pero yo ya entendía perfectamente la situación. Para ellos, yo era el chico equivocado. El chico sin apellido importante. El chico sin clase. Lo curioso es que, en ese momento, yo ya ganaba más dinero que toda su familia junta. Pero nunca lo mencioné. No por humildad, sino porque no me gusta hablar de dinero. Actualización 2. Laura y yo nos conocimos en la universidad. Ella estudiaba administración de empresas. Yo estudiaba ingeniería y, al mismo tiempo, ya estaba metido en el mundo de la tecnología. Desde joven me obsesioné con aprender sobre software, automatización y negocios digitales. Mientras muchos compañeros pasaban el tiempo saliendo de fiesta, yo pasaba noches enteras programando y trabajando en pequeños proyectos online. Uno de esos proyectos explotó. A los 27 años vendí una startup de software industrial que había desarrollado con 2 amigos. No fue una venta que aparezca en las noticias, pero sí lo suficientemente grande como para que, si quisiera, no tuviera que trabajar nunca más. Pero seguí trabajando. Invertí ese dinero. Aprendí sobre adquisiciones, inversiones privadas y compra de empresas medianas que tienen potencial pero están mal administradas. Ahí es donde entra la ironía de esta historia. La empresa del padre de Laura. La famosa empresa familiar que tanto orgullo les daba. Durante años fue rentable, pero últimamente estaba teniendo problemas serios. Pérdida de clientes. Mala administración. Tecnología completamente obsoleta. Cuando vi los números por primera vez, porque sí, los números de las empresas eventualmente se vuelven públicos en ciertos círculos, entendí algo inmediatamente. Esa empresa estaba destinada a quebrar si nadie intervenía. Y ahí fue cuando se me ocurrió una idea. No por venganza. No por orgullo. Simplemente porque era una buena inversión. Actualización 3. Durante años soporté comentarios incómodos de la familia de Laura.
Nada directo, pero siempre lo suficientemente claro. En reuniones familiares solían hablar de gente de cierto nivel. A veces Patricia preguntaba cosas como: ¿en tu familia acostumbran viajar al extranjero? O Ernesto hacía comentarios como: cuando uno viene de ciertas familias, entiende mejor cómo funcionan los negocios. La primera vez que lo dijo casi me reí. Porque, técnicamente, yo ya tenía participación en varias empresas. Pero nunca dije nada. Laura tampoco. Y para ser honesto, a ella también le incomodaba el comportamiento de su familia. Un día, después de una cena especialmente incómoda donde su hermano insinuó que yo probablemente dependía económicamente de Laura, lo cual fue bastante gracioso, ella me preguntó algo. ¿Por qué nunca les dices lo que haces realmente? La respuesta fue simple. Porque no me interesa impresionar a tu familia. Y era verdad. Pero lo que ellos no sabían era que, mientras hacían comentarios sobre estatus social, yo estaba en conversaciones con un fondo de inversión. Un fondo que, casualmente, estaba interesado en adquirir empresas industriales medianas. Entre ellas, la empresa de Ernesto. Actualización 4. Aquí es donde la historia se vuelve realmente absurda. La empresa de Ernesto tenía problemas financieros más serios de lo que la familia sabía. Las ventas habían caído durante 3 años consecutivos. Habían perdido contratos importantes. Y lo peor, tenían deudas. Muchas deudas. Cuando un fondo de inversión comenzó a analizar la empresa para una posible compra, yo ya estaba involucrado como socio minoritario del fondo. No aparecía públicamente. Pero estaba ahí, participando en las decisiones. Analizando números. Viendo exactamente cómo estaba funcionando la empresa desde adentro. Y la conclusión fue clara. La empresa podía salvarse. Pero necesitaba una reestructuración completa. Nueva tecnología. Nueva gestión. Nueva estrategia. En otras palabras, nuevo dueño. Actualización 5. Hace unas semanas ocurrió algo que todavía me parece surrealista. Fuimos invitados a una cena familiar. Nada fuera de lo normal, excepto por un detalle. Ernesto parecía preocupado. Muy preocupado. Durante la cena mencionó algo que captó inmediatamente mi atención. Hay inversores interesados en comprar la empresa, dijo. Patricia casi se atraganta con el vino. ¿Vender la empresa familiar? No quiero, respondió Ernesto, pero puede que no tengamos opción. Su hijo empezó a hablar de defender el legado familiar. Yo simplemente me quedé en silencio. Porque lo que nadie en esa mesa sabía era que el grupo de inversores del que hablaban era el mismo fondo en el que yo estaba involucrado. Y técnicamente, yo estaba comprando la empresa familiar. Actualización 6. La parte más extraña de todo esto es que no siento ningún tipo de satisfacción vengativa. De verdad. No estoy haciendo esto para humillarlos. La empresa tiene potencial. Mucho potencial. Con algunos cambios podría duplicar su valor en 5 años. Pero hay algo que sí me parece irónico. Durante años me trataron como si fuera alguien sin nivel, sin contactos y sin conocimiento de negocios. Y ahora, estoy sentado en reuniones donde decidimos el futuro de su empresa.
Todavía no saben que estoy involucrado. Ni siquiera sospechan. Para ellos, yo sigo siendo el chico del taller mecánico. Pero dentro de una semana se cerrará el acuerdo de compra. Y ese día, probablemente tenga que presentarme oficialmente. Todavía no sé cómo reaccionarán. Pero algo me dice que esa cena familiar va a ser bastante interesante. Actualización. Después de esa cena familiar donde Ernesto mencionó que inversores estaban interesados en la empresa, la situación empezó a moverse más rápido de lo que yo esperaba. Para explicar cómo funciona esto, comprar una empresa no ocurre de un día para otro. Primero hay auditorías, análisis financieros, revisiones legales, todo ese proceso que en el mundo de inversiones llaman due diligence. Básicamente, se revisa absolutamente todo para asegurarse de que no hay sorpresas escondidas. Y créanme, en la empresa de Ernesto había varias. Nada ilegal, pero sí muchos problemas que explicaban perfectamente por qué el negocio estaba en declive. Maquinaria vieja. Procesos completamente atrasados. Un sistema administrativo que parecía sacado de los años 90. Lo más preocupante no era eso, sino la forma en que se tomaban las decisiones. Todo pasaba por Ernesto. Cada compra, cada contrato, cada movimiento importante. Ese tipo de estructura puede funcionar cuando la empresa es pequeña, pero cuando empieza a crecer, se convierte en un cuello de botella enorme. Y ese cuello de botella ya estaba asfixiando el negocio. Durante esas semanas yo asistí a varias reuniones del fondo de inversión. Oficialmente yo era uno de los socios estratégicos del proyecto, aunque la cara visible de la compra era otra persona llamada Ricardo, que llevaba años manejando adquisiciones industriales. Ricardo sabía perfectamente quién era mi suegro. Y también sabía que yo estaba casado con su hija. Una tarde, después de revisar unos informes financieros bastante pesados, Ricardo me miró y dijo algo que todavía me hace gracia recordar. Entonces, técnicamente estás comprando la empresa de tu suegro. Técnicamente, respondí. Se quedó unos segundos en silencio. Eso suena como el comienzo de una película incómoda. Le dije que no pensaba involucrarme en la parte personal del asunto. Para mí esto era un negocio. Si la empresa se podía salvar y hacer crecer, valía la pena. Si no, simplemente no se hacía la inversión. Pero cuanto más analizábamos los números, más claro quedaba que la empresa tenía valor. Mucho más valor del que Ernesto estaba logrando aprovechar. El problema principal era la gestión. Y eso nos llevó a una conversación inevitable. Si compramos la empresa, dijo Ricardo en una de las reuniones, la dirección tiene que cambiar. Todos en la mesa estuvieron de acuerdo. Eso significaba una cosa bastante clara. Ernesto no seguiría dirigiendo la empresa. Cuando escuché eso por primera vez, me quedé callado. No porque no lo supiera. Era obvio desde el principio. Pero escuchar la decisión en voz alta hizo que la situación se sintiera más real. Porque una cosa es analizar números en un documento. Otra muy distinta es saber que estás a punto de cambiar completamente el futuro laboral de tu propio suegro. Esa noche, cuando llegué a casa, Laura estaba en el sofá viendo una serie. Me preguntó cómo había ido mi día. Le dije que había sido largo. Ella me miró un momento y luego preguntó algo que me tomó por sorpresa. ¿Tiene que ver con la empresa de mi papá? Me quedé quieto unos segundos. Laura es muy inteligente. Siempre lo ha sido. Y aunque nunca le había contado los detalles de las negociaciones, sabía que yo estaba involucrado en inversiones. Suspiré y me senté a su lado.
Puede que sí. ¿Estás comprándola? No tenía sentido mentirle. Formo parte del grupo que la está comprando. No se enojó. No levantó la voz. Simplemente se quedó mirando el suelo unos segundos. Entonces las cosas van a ponerse raras. Probablemente. Laura conoce perfectamente a su familia. Y si hay algo que los caracteriza es el orgullo. Para ellos, la empresa no era solo un negocio. Era su símbolo de estatus. La prueba de que pertenecían a una familia importante. La idea de que alguien más la comprara ya era difícil de aceptar. Pero la idea de que ese alguien fuera su yerno, el mismo al que habían tratado durante años como si no estuviera a su nivel. Eso iba a ser otra historia. Laura finalmente suspiró. Solo prométeme algo. ¿Qué? No lo hagas por venganza. Negué con la cabeza. No lo estoy haciendo por ellos. Hice una pausa. Lo estoy haciendo porque es una buena empresa, mal manejada. Laura asintió lentamente.